Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robin. Y el mío, Ezequiel Clerici. Leda, La fe y la sanación es el libro que describe la historia reciente de una mujer sanadora que atrae a miles de fieles cada martes en Rosario. Las periodistas Sabrina Ferrarese y Araceli Colombo siguieron semana a semana la evolución del fenómeno, entrevistaron a Leda Bergonzi, presenciaron todo tipo de muestras de espiritualidad y recogieron testimonios de supuestos milagros. Ni una biografía ni una investigación sobre el grupo Soplo de Dios Viviente. El libro comparte una experiencia que también atravesó a las autoras. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fe? Sabri, Toti, bienvenidas a la mesa de Desde la Redacción. Gracias por estar. Gracias a Hola, ustedes. gracias. Tenemos el libro Leda, La fe y la sanación en nuestra mesa de trabajo. Estamos con Ezequiel Clerici también para preguntarles, Hola, ¿cómo están? para que nos cuenten un poco la historia de la cocina, la historia detrás de la historia, como se suele decir. Y vamos a empezar por el principio, me parece que corresponde en términos de una crónica, ir en términos también cronológicos siempre ordena. ¿Cómo fue el primer contacto, no tanto con la historia, sino entre ustedes? ¿Nos pueden contar el detalle de, entiendo que Toti vos le contaste a Sabri, fue el primer contacto allá por junio, cuando Leda estaba en la catedral? ¿Cómo fue esa charla? ¿Pueden contarnos eso, esa cocina? Y mira, esa charla empezó ahí en los pasillos de prensa de Radio 2, entre Radio 2 y Rosario 3. Hay un pasillo en el cual nos vamos conectando. Yo intentaba ahí convencer al equipo de radio de que esto era una historia, que la historia de Leda estaba buena. Yo no la había ido a ver, pero me la contaba una seguidora a través de las redes, y en el apuro de querer tener el testimonio y la nota, estaba fracasando bastante. Entonces, como productora, fracasaba en que yo no conseguía la nota con Leda para contar la historia. O sea, vos querías Y sacarla en la radio primero. claro, a mí me decían, no, quiero una nota con Leda. Y yo decía, no, Leda no da una nota, pero la historia está buena. Y en la radio se necesita el protagonista de la historia a veces. Entonces viene la Sabri y digo, bueno, Sabri, ella con su magia, que siempre tira magia cuando escribe y puede recrear una historia con 3 cosas que uno le pueda decir. Digo, Sabri, acá hay una historia que está buenísima, seguramente vos, escrita, la podés construir de una manera genial, porque a mí no me están dando bolilla. O sea, empezaste el operativo seducción con Sabrina para tener Claro, socia. tiró Como, todos los piropos El posibles. operativo seducción en radio no me funcionó. Fui al operativo seducción Yo soy Sabri re y fácil. Sabri enseguida enganchó. Toc. Esto era junio. Esto era junio, por el feriado del 20 de junio, que íbamos con la empresa a transmitir en vivo al monumento, hacía un frío tremendo. Pero todavía en Y esa época, ni ustedes, ni en general los medios no hablaban de Leda. no, a nadie hablaba de Leda. Solamente aquellos que iban los martes o por casualidad a la catedral, a veces a la misa de los difuntos, la misa que se hace a los familiares, y a veces participaban de la misa de los familiares y se iban, porque no sabían lo que venía después. Y lo que te llegó a Toti, y después Sabri también se sumó, era que había que una mujer sanadora, ¿cuál fue Claro, la primera versión? Vito, que es nuestra contadora de historias, que es quien nos llevó ahí, nos dijo que había una mujer en la catedral, sanadora, que sanaba, que era laica y que la querían echar de la catedral. Y que ellos, como comunidad, sentían que si la echaban con esa poquita visibilidad, iba a terminar en alguna iglesia o en algún lugar, y que ellos no querían que la echen de la catedral. Para ellos era un logro enorme estar en la O catedral. sea, en ese No momento imaginaban irse a otro lado. Imaginaban quedarse en la el catedral. objetivo de ellos y ellas era quedarse ahí. Claro, exacto. ¿Y por qué la catedral significaba tanto para este grupo de personas? ¿Qué cuestión ahí simbólica tenía eso? ¿Por qué Y esa porque defensa? la catedral no solo para ellos, o sea, lo fue en su momento para el padre Ignacio y lo es para cualquier religioso. Estar en la catedral es el lugar de representación de la religión católica en la ciudad de Rosario. Es la catedral, es el lugar que en una marcha se pinta y para demostrar si uno está a favor o en contra. Es el lugar en donde uno, si quiere casarse bien, se casa en la catedral. La catedral, ese es el lugar de representación del poder de la iglesia. Entonces ahí había llegado Leda, una laica.
y bueno, no querían irse de ese lugar. Y ahí, Sabri, te sumaste, fueron. ¿Cómo fue esa primer cobertura, digamos? ¿Cómo fue la experiencia de ir? ¿Qué fuiste a buscar y qué encontraste? ¿Qué encontraron? Bueno, cuando Toti me comenta de la existencia de Leda, la pude ver enseguida en las redes sociales y bueno, ahí me topé con un montón de prejuicios personales, porque bueno, cuando ella me dijo, mira, me dicen que hay una sanadora, yo me imaginaba, no sé, una mujer mayor, no sé, Más como, tipo una curandera, digamos. sí, vestida, qué sé yo, con ropas amplias, claras, no sé. Y la veo y le digo, ay, Toti, pero esta chica es re joven y qué hermosa que es. Bueno, cuando fuimos a la catedral esa noche y la vimos por primera vez, bueno, sí, la sorpresa es bastante impactante porque Leda es una chica muy llamativa, es muy afectuosa, es amable. Y bueno, después, cuando ella encabezó primero la canción, perdón, la oración cantada, sí, digamos, nos quedamos admiradas porque, bueno, tiene una hermosa voz. Sí pudimos advertir digamos, las pinceladas de la liturgia, digamos, de lo que es la liturgia de su despliegue espiritual, si se quiere, es muy parecida a la de los movimientos evangélicos, donde, bueno, se utiliza mucho la exclamación, la expresión, las palabras, digamos, marcan una cercanía con un Dios que es un padre, que ella le dice papá, por ejemplo, que es distante quizás de otro tipo de liturgia relacionada, por ejemplo, ahí mismo en la catedral, ¿no es cierto? Donde la misa es bastante protocolar y demás. Bueno, Leda parecía, digamos, lo que realmente después nos enteramos que es del movimiento carismático, y después, bueno, pasa a dar las bendiciones y ahí sí como que nos quedamos impactadísimas porque la gente se caía, la gente lloraba y muchas personas ahí mismo daban testimonio de esto a mí me cambió la vida, esto yo hace 3 martes que vengo y ya no tengo más un tumor, y así se reproducían los testimonios. Pero sí, incluso hoy en día la ceremonia que brinda Leda, que ofrece, es conmovedora. Te puede conmover desde un montón de lugares, ¿A ustedes pero es las impactante. impactó y las afectó no solo desde el punto de vista periodístico de qué importante o qué groso lo que está pasando acá, sino que también les llegó a ustedes individualmente, digamos, porque estaban ahí adelante ustedes también? ¿Cómo fue Nosotros ese? participamos, ella nos dijo que no nos podía dar una entrevista, que no nos iba a dar una entrevista ese primer día. Nosotros queríamos saber cosas para poder contar esa historia. Ella nos dijo, esta es la casa de Dios, ustedes transítenla, cuenten lo que quieran, porque yo no les puedo decir no, no circulen por acá. Las invito a vivir la experiencia. Quédense y vivan la experiencia y cuenten lo que quieran. Y nosotras, bueno, nos quedamos y la experiencia es muy fuerte porque y eso que estábamos ahí a nosotros nos parecía muchísima gente en ese momento, porque era la catedral repleta. Después hoy eso se multiplica muchísimo, pero es la gente pasando lentamente, esperando la bendición, levantaban todos los bancos de la catedral, ya rompiendo el esquema de la catedral, ya viendo cómo la catedral cambiaba su aspecto físico, que ya me pareció un montón, porque la catedral parece como que es intocable. Ya levantaban los bancos y hacían lugares, y la gente pasaba en filas, y ella va haciendo la bendición uno por uno y ver la gente en el piso. Había algo ahí que sí, a mí que soy bastante, digamos, que no estoy formada en la religión, y que iba ahí haciéndome la que no creo en nada, y la que esto no me va a afectar en nada, salí como conmovida porque es imposible no conmoverte con la gente que va eh, y entrega todo, y la mirada esa diciendo, vengo en busca de algo que no encuentro en otro lado. Y les pregunto por lo que sintieron y por cómo las movilizó a ustedes, porque el libro tiene algo muy interesante que está narrado en tercera persona. Sin embargo, hay descripciones de lo que le pasa a la gente o lo que pasa en el lugar
que no puede estar disociado de lo que ustedes sintieron. No, es que nos costó mucho no ¿Cómo, contarlo en cómo primera persona. eso? ¿Cómo debatieron eso de cómo contamos lo que nosotros experimentamos ahí? Y hay mucho de lo que a nosotros nos pasó ahí que está en el libro, porque está contado en tercera persona, pero a nosotros hay muchas de las cosas que ahí pasaron que en lo personal a mí me pasaron. O sea, yo me encontré ahí muchas veces en cualquiera de los lugares que recorre el libro, en Sagrado Corazón, en La Rural o en Inmaculada, eh, mirando a la gente y llorando, sin que me importe que me vean o que haya otros medios que pudiesen estar filmando, conmovida por la gente, conmovida por Leda también, por Leda cantando o escuchando la prédica de Fabricio, su esposo, que es súper descontracturado, riéndome a las carcajadas porque Fabricio se ríe, cuenta cosas comunes de la vida cotidiana. Qué sé yo, le dice a la gente, están acá porque vinieron porque seguramente están enojados con su marido, porque llegó tarde de una peña con los amigos, y entonces me encontré como si estuviese en un lugar al que habitualmente voy. Hay algo ahí que contás, Toti, que está relacionado, lo dijiste recién antes. Vengan a vivir la experiencia. Viste que es un concepto muy moderno lo de vivir experiencias, ¿no? Sí. Andate de viaje a Europa, viví la experiencia, digamos. No te compres una casa, no te compres un auto, gastátelo en viaje. ¿Hay algo de esa cuestión de lo moderno que piensan que puede llegar a conectar con la gente que la sigue? Porque claramente la liturgia católica tiene como conceptos mucho más conservadores, formas de trato. Vos acabás también de contar de que cuando entran a la catedral y se organizan, cambian toda la fisonomía de la catedral. Y la segunda pregunta es si pudieron indagar un poco en los resquemores que ha tenido la iglesia para con Leda. Al principio nos parecía que la querían echar, que no la querían, esos primeros días, nosotros lo vivimos así y decíamos, esta es la historia. La quieren echar porque no la quieren, porque es mujer y porque llevamos toda nuestra carga ahí. Y después, como que Lea también nos enseñó en que lejos de eso, se abría una gran puerta, que ella, lejos de enojarse con eso, eh, a- se le abrió una posibilidad enorme de ir a lugares más grandes que esos. Y que si bien había ahí un encono más de la gente que va a la catedral, nosotros, para mí está más relacionado ahí a que prefería la catedral vacía a con la gente que va a ver a Leda. Y ahí hay para mí una cuestión de clase también. Ya, esto es personal, absolutamente, ¿no? O sea, corres del foco a los párrocos o la institución más No, jerarquizada de había la una iglesia. resistencia de un grupo de párrocos, no del arzobispo, que es el que la bancaba y la banca, digamos. Y le gusta este movimiento de Leda porque dice que es el que acerca la fe a la iglesia. Me quedé pensando en esto y yo digo, nosotros siempre con Toti decimos que es muy complicado escribir la fe. Digamos, toda esta escena que describimos tanto en el libro es muy complicada, digamos, relatarla en tercera persona. Y también sería difícil relatarla en primera. O sea, es muy complicada porque es lo que le pasa al otro y es, digamos, lo que está atravesando el otro, pero desde su mayor intimidad. Es como la parte más íntima que tienen las personas, está vinculada con sus creencias. Porque inclusive yo te puedo decir, yo soy una persona de fe, pero no lo sé. O sea, porque en la acción eso no se puede advertir, no es palpable, no es algo concreto. Entonces, bueno, toda esa distancia que hay entre lo que la persona experimenta y lo que se puede escribir es muy difícil. Pero sí recuerdo ese martes que nosotros nos habían dicho, mirá, los van a sacar, y nosotras mirábamos, y yo me acuerdo que le dije a la Toti, si esto no es la fe, ¿qué es la fe? Porque digo, ¿qué están buscando? ¿Qué otra cosa buscan? Digamos, las autoridades de la iglesia y las personas que forman parte de la comunidad católica que renegaban de Leda y su comunidad ahí. Entonces, bueno, esa pregunta un poco es lo que atraviesa el libro, porque la fe es muy difícil de explicar. Es muy difícil de determinar qué es la fe. Inclusive dentro mismo del catolicismo, al considerar que la gente que estaba ahí
no practicaba bien la fe. Incluso si ustedes leen el Evangelio, el Nuevo Testamento, la vida de Jesús y su forma de orar y su forma de expresarse tiene mucho de manifestación, mucho de expresividad. Pero bueno, hay un sector del catolicismo que no se siente cómodo con esas expresiones, les parece grandilocuentes, les parecen exageradas. Diego Mauro, que es el historiador que nosotras convocamos para el libro, que es el especialista, digamos, en religión de la Universidad Nacional de Rosario, él hablaba de que existen religiones donde está el más acá y el más allá, ¿no es cierto? Es como una visualización. Nosotros acá en la tierra, Dios y, digamos, los ángeles en el cielo. Bueno, hay religiones y dentro de las religiones expresiones que acercan esos dos planos en donde, entonces, bueno, el mundo de Leda es ese mundo encantado, donde el milagro es cotidiano, donde la posibilidad de transformar, de modificar tanto el cuerpo como el alma, la restauración, dice Leda, es muy posible y es frecuente. Ese es el mundo de Leda que a muchos asustó Es dentro muy, de la catedral. ese capítulo que creo que es el 10, es muy fuerte, es muy potente, porque me parece que también interpela a los que, como yo, por ejemplo, que no soy creyente, hablan de este mundo encantado. Incluso leer al arzobispo hablar del demonio, el Ajá, demonio sí, existe, exacto. cuando vivimos en una sociedad tan vinculada a lo racional, no sé, a comprar criptomonedas, y de repente viene una persona y te dice, acá está el diablo, me parece que por eso genera tanta controversia el tema, ¿no? Y vos, Sabri, recién decías, es muy difícil de narrar la fe. ¿Cuál fue la complejidad que más, que más les costó, digamos, resolver a la hora de estructurar el libro? Primero, me parece primero tratar de no caer en contar, en no hacer la biografía de Leda, porque nosotros no estábamos contando la vida de Leda Bergonzi, y esa es una decisión. Nosotros queríamos hacer un trabajo periodístico, cronológico del fenómeno, de cómo nace eso en la catedral y cómo de esa mujer a la que quieren echar, esa mujer a la que quieren echar con 200 personas termina en la ex rural, bancada por la Municipalidad de Rosario, con casi 15.000 personas próxima a irse a Metropolitano. Es ese, como en poquito tiempo, en una ciudad como esta, donde contamos todos crímenes y hechos horribles, también pasa esto. Entonces, primero no caer en el detalle en el mundo encantado de Leda y quedarnos con detalles de Leda, que te tienta eso, porque ella es muy rica en su personaje, en persona, digamos. No contar la biografía de Leda ni acercarnos a eso, contar el fenómeno. Decidir transmitir digamos, que la gente que lo lea y alguna vez fue, sobre todo, también pueda decir, sí, es verdad, pasa esto. Cuando estoy ahí, es verdad, esto es lo que Sí, pasa. el libro es muy vivencial, Claro, ¿no? y el que no diga, pucha, ¿cómo me estoy perdiendo este fenómeno que está pasando acá en mi ciudad? Crea o no crea, me estoy perdiendo de ir a vivir un acampe, ir a pasar a ver qué pasa. O sea, o por lo menos dar una vuelta y ver esa cantidad de gente. Yo he conversado con amigos, gente que, así como me decís vos, no creo, no soy creyente, que me dijo, lo voy a leer para ver, porque me llama la atención. Te dan ganas de ir a presenciar. Claro, Sí. nosotros queríamos tratar de, primero, ser respetuosos con Leda, ser respetuoso con su decisión de no participar en el libro y no tener nada que ver en el libro, y ser respetuosos de eso, absolutamente. No contar nada de su vida, porque no era la idea. Contar el fenómeno, pero sobre todo, que la gente lo lea y diga, sí, es verdad, esto pasa acá adentro. Pero vos Ese decís, ambiente se transmite, y esto es la fe. Como que nosotras por lo menos sentimos que lo que Leda quiere decirle a la gente es que con esta fe uno puede vivir una vida mejor. Creer lo que cree. No importa quién seas, de dónde vengas, si estás roto, si quién sos, de dónde venís, en qué crees. Si algo te hace que vos
puedas vivir una vida mejor o transformar tu vida en algo mejor, ya está. Está bueno. Entiendo lo está aclarado desde el prólogo, esto de que no es la biografía de Leda, pero a mí sí me faltó, o sentí como lector, quería saber más de ella, Claro. digamos. Ustedes no se plantearon, aún sin el aval de ella o sin que sea una biografía, indagar un poco más en su vida, porque ella en un momento, por ejemplo, habla de que pasó en la adolescencia, no sé si una pesadilla o un desierto, Sí. y hasta ahí sigue. Sí, Y yo, claro, qué obvio. desierto, qué pesadilla. Sí, claro, sí, sí. Son cosas que nosotras y que la gente que lo lee hace. Y también sabemos que esos huecos los llena la gente con historias que inventa. Porque a nosotros nos preguntan cosas insólitas. Por O ejemplo, la gente inventa cosas, porque esos huecos se llenan de alguna manera a veces. Con historias que la gente entonces quiere creer. ¿Qué es ese desierto? A lo mejor ese desierto es algo mínimo como A lo que nos han mí, pasado a nosotros cuando a mí éramos chicos. igualmente la curiosidad que vos expresás, que expresa la mayoría de la gente, también habla de cómo somos nosotros, porque a mí también me da curiosidad de la edad. Yo digo, a ver, tenemos una mujer que dice que puede ser un puente entre Dios y la gente y uno le preocupa si fue de vacaciones. Yo digo, que también la necesidad también de encontrarle a las personas su lado más humano, ¿no es cierto? Pero realmente nosotros elegimos también contar esto porque lo más impactante de hablar con Leda es que ella te diga, sí, 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 yo he visto gente que no podía caminar y que voy yo, hablo con ella y la gente camina Y no se muta por y no nada. se inmuta. Entonces, una persona que tiene esos registros, digamos, esas vivencias, digamos, sí, a nosotros también nos genera curiosidad su vida privada, pero yo creo que no hay nada que le pueda igualar a, a esa faceta, digamos, una faceta de una persona muy mística. Y sí, realmente una tiene el prejuicio, o no prejuicio negativo, sino el preconcepto, si se quiere, de que las personas, porque estamos acostumbradas y acostumbrados a ver a las personas religiosas con vidas quizás más, más retiradas, más espirituales, más de monacales, si se quiere. E incluso el referente más masivo y más conocido es el Padre Ignacio, que es un sacerdote. Bueno, Leda es una mujer laica que no tiene consagración a la vida religiosa. Ha hecho, digamos, tiene su familia, tiene un marido, compañero, realmente, y trabaja. Entonces, ese contraste es muy llamativo y para mí es la noticia. Y es Sí, además ella dice una cosa que es importante y es que los dones, ella y el arzobispo también, te llegan con el bautismo. Y entonces eso te hace pensar, entonces cualquiera puede tener un don. No es que te tiene que pasar algo trágico para tener un don. Sí, vuelve Bien. especial a todo el mundo. Claro. Te hace sentir especial, esa lógica. Claro, entonces que lo dice también el padre Sinieris, los dones para los frutos. Todos tenemos dones distintos, hay que cultivarlos. Ujú. Lo que dice Leda es que para cultivar ese don hay que resignar y renunciar a cosas mundanas. Por ejemplo, ella, gimnasio, toda su parte física que le gusta mucho, tuvo que renunciar. Para poder cultivar ese don, hay que renunciar a cosas. Ujú. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Entonces, si en el bautismo todos recibimos dones, hay que estar dispuesto a buscar cuál es ese don, cultivarlo y sacrificarse por ese don. Por todo lo que cuentan, está como muy, muy claro cuál es el rol de Leda y cómo piensa, cómo ve la cuestión de la religiosidad. Pero en ese trabajo que ustedes han hecho, hablan también con las personas que van, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa a la persona que se siente interpelada por Leda, que no encuentra tal vez en otra forma de rito religioso ese espacio de contención? Digo, en una época en donde se exalta tanto la individualidad, ¿no? ¿Sienten que hay ahí una búsqueda de comunidad, de volver a encontrarse con alguien a quien vos veas como un par? Sí, a mí me llamó la atención cuando fuimos, más que cuando vas los martes, la noche del acampe. O sea, cuando fuimos la noche del acampe es la fiesta de la primavera, o sea,
todos ahí haciéndose milanesas con puré, compartiendo. Gente que no se conoce y que se encuentran los martes, saben que viven solos. Soy el papá de una chica que conozco que vive solo en un pueblo, solo, y que espera el martes para venir porque ya se hizo amigo de gente que va a encontrar el martes y van a pasar todos juntos las fiestas. Es como la cola de los jubilados cuando van a Sí, y cobrar se el banco. cuentan todos los achaques. Y, O sea, y se es, cuentan nosotros todos los achaques nos que reíamos tienen. porque y están todos uno más roto que el otro y viven y se lo cuentan y se lo comentan y lo comparten y están todos juntos y llegan y se guardan los lugares y, y, s- y, y hacen de eso una hermandad, Hay un capítulo dedicado a eso, se llama La Espera, la espera. que a mí me resultó revelador, porque todo el fenómeno de la liturgia está narrado desde distintos ángulos, pero esa espera, yo que por ahí al no ser creyente le busco como más explicaciones psicológicas, eso de sentirse parte, de compartir con el otro, de salir de la soledad, o sea, es un milagro que eso ocurra de alguna Eso es manera. milagroso. Para mí la espera, la noche esa. Entrar, a mí me transformó, a mí si vos me decís que te transformó, Lea, la paciencia. O sea, darme cuenta que yo vivo apurada y entro ahí, la gente espera 4 días para que alguien le dé un abrazo. ¿Y ella? La paciencia que tiene. Y ella, Tremendo. 12, 15 horas parada sin ir ni al baño, con una alegría total, rompe protocolo, no le importa si está la gente se le acerca igual, aunque no se pueda, esa cercanía con la gente, digamos, ser más generoso con uno también y entregarse al otro, hacer una pausa, esperar, nada es tan urgente. Cuando ves la gente con tanta necesidad, nada es tan urgente. Y la gente puede pedirse días en el trabajo, días de vacaciones. Conocimos un muchacho de Buenos Aires que se está gastando las vacaciones para venir los martes. Y ya no viene por nadie, ya viene para ayudar. Levanta la silla. Entonces, ahí ves la hermandad, la fraternidad, digamos, eso Y también la contracara, ¿no? También ves la soledad, la total. desesperanza, porque en algún punto el EDA aparece como un síntoma, ¿no? Claro, yo de ahí traía la Total. idea de comunidad, de volver a buscar un lugar en donde vos anclarte en un mundo tan intermediado por las pantallas, por relaciones a distancia. eh, Ahí están todos charlando, tocando la guitarra, compartiendo la sí. Me hiciste acordar comida. a cuando fui a ver el rally por primera vez a Córdoba, Tal cual, lo comparamos nosotros que con. pasaba una cuestión así, ¿no? De esta cosa de Bueno, carpa, gente y que se te acerca, comer algo, hablar de autos que yo no tengo ni idea, yo fui para escuchar cómo pasaba nada más, pero bueno, había gente que pero sabía un montón. y tal cual, y ahí también pasa exactamente lo mismo. Nosotros lo comparamos con una espera, un recital de rock, Claro. lo comparamos con picnics de la primavera, lo comparamos porque ese es el ambiente. Se ríen, y después cuando entras también hay música, bailan, hacen un acorio, los chicos. eh, yo creo que esa alegría no se veía en la iglesia católica, por lo menos yo no tenía esa imagen. Abri. Pensaba en la descripción que hacía Toti de esa espera y de que vos que pusimos ahí en el libro, y esa masividad tan heterogénea de la gente. Yo creo que ahí radica digamos, el gran imán que tiene Leda, que es poder hablarle a esa gente. No todas las personas, yo creo que en realidad si una se pone a pensar, el alcance que tiene es menor. Una le puede hablar a un grupo de gente, vos podés tener voz para tu familia, a lo mejor te escuchan tu grupo de amigos, no sé, a lo mejor sos comunicador social y tenés tu audiencia. Bueno, el alcance que una persona tiene para expresar y para comunicarse, siempre tiene una limitación. Porque realmente es difícil hablarle a todos y a todas. O sea, uno sin querer, desde la subjetividad, vos vas, digamos, esculpiendo, digamos, a la otra persona, al otro lado. En cambio, Leda tiene una gran facilidad para hablarle a todas las personas con mensajes simples que tienen que ver con la interioridad, que tienen que ver con el credo católico, pero al mismo tiempo traspasa eso. Es como que apuntara al. Hay mucha gente que te lo dice, es como un flechazo al corazón, porque es como que tiene esa capacidad de poder tener un mensaje universal
pero al mismo tiempo con cierta precisión hacia los pesares de las personas. Entonces, esa capacidad yo creo que es también la ha vuelto masiva, además de las redes sociales, además que, ¿por qué no? Yo creo que su aspecto físico también hace que la gente Claro que es es atractiva atractiva, visualmente. es atractiva. No por una cuestión sexual, No, digo, no, no. a las señoras grandes que la van a ver también dicen, ay, qué nena hermosa, qué Sí, es una preciosa. mamá con chicos, Una la fascinación nieta. acompañada por un Sí. enamoramiento. digamos. Y un Exacto, carisma, ¿no? sí, un Que carisma está claro total. que ellas lo están contando. Sí. Hay un carisma ahí. Terrible, tiene un carisma. Yo la veía Esto- ayer esto- en redes, ni siquiera presencial, ayer la vi en redes. ¿Me extrañabas? Sí, sí, a veces sí, sí. Yo era una persona que aprendí a apreciar un montón y la veía en redes y cómo se movía y la gente cómo, cuando se para la aplauden, que les costó un montón a la gente aplaudirla. Al principio la veían y hacían y se quedaban, no la aplaudían. Ahora la ven llegar y se levantan y la aplauden. Y ella dice dos cosas y la aplauden. Es una de nuevo. rockstar. Es una rockstar. La definen así muchos seguidores. Que la primera vez que la ven así. Yo le quería preguntar a las dos si pensaron en algún momento, porque acá estamos hablando mucho, o ustedes, yo las escucho lo que están diciendo de la palabra de Leda. ¿Y cuánto hay de la escucha? ¿Creen que influye en algo? ¿Hay una relación entre comunicar por parte de ella, que por lo que da la sensación de lo que ustedes explican, deja como conceptos abiertos, cosas que vos puedas hacer una interpretación propia? Pero de ella de escuchar, ¿sienten que hay alguien que vaya a que ella los escuche? Ella ser la que recepciona. Sí. Yo siempre creo que, siempre creo, estoy absolutamente seguro, que es eso que se construye ahí es construcción y destrucción. O sea, ella está construyendo lo que está diciendo y con la mirada, los gestos, los tonos y las caras de las personas reconstruye y vuelve sobre eso. Ujú, Que ella no lleva algo armado y lo que está armado lo hace. ujú. Creo que ella, a medida que va viendo a la gente, que va notando el clima, ella es la manera de observar y de escuchar. Esa es su escucha, claro. Ella lo escucha. Yo creo que la gente empieza a levantar sus manos como en agradecimiento. Cuando ella dice el recibe, la gente empieza a levantar sus manos. Si ella no lo dice mucho, ella lo vuelve a repetir y la gente entonces empieza a accionar. Entonces, la escucha de ella para mí está en la interpretación de los signos de las personas, de cómo la gente va actuando ahí está ese ida y vuelta de la construcción discursiva. No es que ella se sienta y hace lo que tiene que hacer y se levanta y automática. Ella construye mucho por lo que va pasando ahí. Que parecía una diferencia grande por ahí con la liturgia más clásica, ¿no? No agarra una Biblia, lee pedazos, no es estructurada. Ella construye mucho ahí. De todo eso que estás contando, hay algo que a mí me resulta absolutamente asombroso, me resulta un mundo totalmente desconocido, que esto del don de las lenguas, ¿no? Que habla Sí. en otros idiomas y la gente no sabe qué dice, pero igual le llega, o algunos no sé si entienden algunas palabras. ¿Qué es el don de hablar en distintas lenguas? ¿Lo investigaron? ¿Pueden entender qué es ese fenómeno? Sí, lo consultamos, preguntamos al respecto y la iglesia dice bueno, que es la posibilidad, digamos, de eso, de expresarse. Dicen ellos que es como una mezcla de arameo con otra lengua, que es una lengua, digamos, que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero a lo que vos te referís siempre en este asombro que vos decís que te genera, eh, yo, por ejemplo, que soy una persona que tengo fe, también me genera asombro. O sea, por eso te digo que el desafío de escribir desde las crónicas que nosotros escribimos y también las notas que llevamos a la radio, tanto en Radio 2 como en Rosario 3, y ahora recogemos en el libro, en ningún momento, digamos, dejamos de asombrarnos y de advertir la extrañeza sobre todas estas situaciones. O sea, no es que uno dice, ay, no, sí, sí, yo de repente sí. Y en un punto creo que es el gran dilema del periodista, ¿no es cierto? O sea, en qué parte, digamos, la subjetividad, objetividad. La objetividad que es inexistente y una subjetividad que tenés que ir graduando. Pero esa subjetividad también te enriquece, al mismo tiempo que te puede llevar a hundirte.
Entonces, bueno, es como una... Sí, porque nosotros hay un montón de cosas que no las entendemos. Se nota O que sea, es que no las delicado. entendemos es y muy que no, delicado. y en las cuales no nos metimos tampoco porque yo hay cosas que pasan. Hay martes Por que ejemplo, creo entender todo y hay martes que digo, ¿qué cosa? ¿qué pasó acá? O sea, porque veo situaciones de personas, porque veo un clima distinto, porque cambian tanto las personas que van, entonces se generan todos climas diferentes, según si hay personalidades, si no hay personalidades, si la gente tuvo que esperar mucho, hizo mucho calor, si se pelearon en la entrada. Entonces, hay un día que salió todo bien y cuando entra Leda dice, bueno, bien, por suerte hoy está todo bien, y se celebra, y otros días no, porque hubo mucha tensión, Sí, mucho pero ustedes egoísmo, nunca encubren su mirada. O sea, no ustedes porque creen en lo que le pasa, le parece que es algo positivo, creen en esa magia, la describen, la invitan a compartir. Solamente noté un recaudo en el tema milagros, supuestos milagros, ¿no? Siempre que hablan de sí, milagros ponen porque supuestos es muy milagros. Es difícil ¿En qué decir que momento un milagro es un milagro? Ricardo y Ezequiel, la creencia, digamos, no sé, no lo llamaría creencia. Hay una sumisión ante la contundencia del fenómeno. O sea, cuando vos estás en un espacio donde hay 15.000 personas que están, las ves, que dan cuenta de esto, o sea, la contundencia, no es que nosotros tengamos que, a mí también nos pregunta, pero vos crees en Leda. El asunto no es si nosotros creemos en Leda o no, ni siquiera si creemos en que hay un Dios o no. Em, el tema es poder, si creemos en que es un fenómeno, en que en Rosario todos los martes se congregan miles de personas, hacen colas y aseguran esas personas de que ahí suceden transformaciones y que son espirituales. ¿Te parece loquísimo? Sí, es loquísimo. Si te pones a analizar, las religiones son muy locas. O sea, todas las sí, religiones. además una persona Incluso que hay religiones que nos parecen, por una cuestión cultural, muchísimo más disparatada que la fe católica. Si te pones a pensar en la existencia de un Dios que manda a su hijo para ser sacrificado para el perdón de los pecados, si considerás la existencia de una mujer que siendo virgen gesta un bebé que es hijo de Dios, esas figuras, que yo lo digo desde la fe, porque yo creo en esas figuras, cuando yo las cuento de esa manera también me generan extrañamiento. no, a lo Por mejor eso quizás la fe no tiene que ver con la razón. No, no, a mí me parece que el lo del supuesto milagro, fenómeno, quizás vos lo que decís es una persona en una experiencia que te cuenta que tenía una determinada, nosotros le ponemos supuesto milagro, es una persona que te cuenta, como hay testimonios en el libro que dicen, yo hice todos los tratamientos posibles para ver. Fui al médico y no veía nada, iba a trabajar casi ciego, corriendo riesgos porque tenía que ir igual a trabajar. Ya me habían dicho que no tenía ningún tipo de solución y nada. Vine a ver la Leda y cuando salí, tenía los ojos muy secos y no podía ver. Cuando salí, mis ojos empezaron a lagrimear, se empezaron a llenar de lágrimas y empecé a ver. Y de ahí en más veo. Para él eso es un milagro. sí, a mí me parece que, Entonces, además de un ahí capítulo hay dedicado a claro, eso, hay son 4 testimonios. nosotros no le podemos, y ni Leda tampoco diría que eso es un milagro. O sea, quizás esa persona, la ciencia va a decir que todos los tratamientos que hizo, quizás en ese momento dieron resultado, pero a él, ¿quién le hace creer que no fue Leda Bueno, quien? a eso Entonces, iba. Me ahí parece que hay el fenómeno es inocultable, pero lo que yo desconozco es cuando un milagro es milagro. y ¿Cuándo eso le podemos sacar el supuestamente? bueno, eso lo está discerniendo la Iglesia Católica. Para eso el arzobispo recibe los testimonios. Ellos todos los martes reciben testimonios de la gente que después se los llevan al arzobispo y la iglesia está en el proceso de discernimiento. La iglesia todavía no es que consagró a Leda como de determinada manera, la iglesia aprobó a Leda, como en muchas notas están diciendo, como lo dan como ratificado. La iglesia está en el proceso del discernimiento de todo eso, lo está evaluando a través de todo lo que llega. Ahí dijiste algo que me llama mucho la atención, que es, ¿qué puede pasar con Leda respecto a la jerarquía de la iglesia?
se la puede consagrar de alguna manera siendo laica, se la puede institucionalizar de alguna manera. No. No, hay un caso, el de la Virgen de San Nicolás, la señora que vio a la Virgen, la cual después hizo el santuario, que nos decía el obispo, que la iglesia tardó 35 años, 25, 30 Claro. años en hacer el santuario y en subvencionar a esta mujer para que viva, y la iglesia le la subvenciona y vive de la iglesia, pero eso no la consagró nada, digamos. Ujú. Claro, dentro de lo que es lo que vos hablás de la jerarquía No. eclesiástica, no hay lugar para la mujer en las altas esferas Ujú. eclesiásticas. O sea, la mujer es religiosa, puede ser monja, dentro de ese, digamos, de ser monja, hay distintas, puede ser monja de clausura, que son las hermanas que no ven, digamos, que Claro, pero ella no está dentro de esa lógica de No. la iglesia. No, ella es una Por fiel. eso, y Ella de es, hecho tiene una familia, tiene marido, ustedes claro, cuentan toda esa cuestión, hijos, ella es nietos, ¿no? También. Una nieta. ella es Nieta. devota, muy practicante. De hecho, hace años creó el grupo ese Ujú. espiritual, donde se juntan para orar, hace trabajo social. Y bueno, tiene una de las cosas que a nosotras más nos llamó la atención, por eso, digamos, de Leda, es su incorporación constante de ese Dios del que ella cree en su discurso y en su cotidiana existencia, digamos. Todo tiene que ver con Dios. Pero O hay sea, muchas Leda, o sea, muchas Leda. Sí, el arzobispo que aparecen muchas personas como Leda, laicas, y de hecho hay en muchas iglesias de Rosario, con curas sanadores, que hay bastantes, personas laicas haciendo lo mismo que hace Leda. Lo que pasa es que Leda sigue perfectamente, digamos, no se corre ni un milímetro en lo que dice la iglesia. Ujú. Entonces, por eso tiene la contención de la iglesia. Pero hay muchas personas que no. Por eso la iglesia también le suelta la mano de alguna manera, Ujú. porque bueno, como lo que ocurre en Libia, en Salta, que la iglesia no le reconoce esos dones. Pero en el caso de Leda, la iglesia la está acompañando. Ahí aparece el conflicto del tema del lugar, ¿no? Exacto. Que de hecho les da como la estructura del libro. El conflicto es el conflicto de crecimiento, o sea, esto crece, cómo Esto, sigue, cómo nos acomodamos ¿quién la a un nuevo lugar acompaña? ¿Cómo? y cómo sigue. Porque ahora está en la ex rural, pero aparentemente va a ir a un nuevo lugar. ¿Cómo imaginan que va a seguir el año que viene y los años siguientes el fenómeno No Leda? sé, va a Metropolitano un día, el 28 de diciembre, se toma un mes y volvería a Metropolitano en febrero. Pero ¿cómo sigue? No sé. No sé si ya lo sabe tampoco. Eh, por lo que teníamos nosotros entendido en su momento, fue una nota que publicamos en Rosario 3 y en Radio 2, digamos, el titular, digamos, de ahí del salón, le había ofrecido hasta mitad de año la posibilidad de estar ahí los martes. Pero bueno, evidentemente ese era el camino, pero después no sé, nosotros no lo sabemos. Si la gente... Ella, a ver, ella constantemente lo recalca y lo dice que ese don, esos dones que ella cree que le dio Dios de liberación y de sanación, tienen un momento. Ella dice, yo por el momento, lo dice siempre, yo por este momento hago esto, pero no cree que sea para siempre. Y bueno, todas estas cuestiones que a nosotros nos generaban, digamos, dudas, las consultamos con el arzobispo y él nos decía lo mismo, nos refería a esto, que bueno, que el carisma está instituido de esa manera, como que Dios, a ver, nosotros lo queremos traducir de una manera clara. Dios, que está más allá, quiere revelarse y manifestarse. Bueno, se manifiesta y usa de canal a las personas, a los seres humanos, a veces por un tiempo. Cada milagro, cada transformación de que la gente da cuenta es una forma en la que tiene Dios para mostrar su existencia. Eso es lo que explica la Iglesia católica. Y bueno, no sé, yo tuve la posibilidad casualmente de asistir a un encuentro
yoga, que se llama Los 108 Saludos al Sol. Y bueno, sin saber bien, es una ceremonia religiosa al dios Sol. Y cuando uno de los maestros explicaba quién era el dios Sol, y uno, yo digo, mira, los indios en India, yo pensé que eran politeístas. No, son monoteístas. Es una deidad que se expresa en diferentes formas. Y tienen estos, viste, elefantitos que uno ve, bueno. Y yo pensaba, claro, bueno, la religión, y él siempre lo comparaba con el catolicismo, siendo, digamos, dos partes del mundo diferentes. Bueno, y el catolicismo también cree en ese Dios que se expresa a través del Espíritu Santo. ¿Son tres o son uno? Bueno, esa forma de explicar el relato que tiene la Iglesia Católica, bueno, lo tienen distintas religiones en el mundo. Pero bueno, todas también hablan de esta posibilidad que tiene la deidad de colarse, de meterse entre las personas a través de las personas mismas. Pero esto lo digo yo de forma personal, de haberlo visto, de haber ido con Araceli todos los martes a ver lo que pasaba ahí en lo de Leda. Necesita sí o sí de la fe de las personas. O sea, Leda es siempre de la mano de que la otra persona considere que existe eso que Leda puede brindar. O sea, es un ida y vuelta. Por lo tanto, digamos, sucede si están esas dos partes. Entonces, bueno, a veces, digamos, y eso que sucede también varía. Hay personas que, nosotros lo recogemos en los testimonios, hay personas que tienen una simplicidad y una simplificación, si se quiere, tremenda. Me curó de un cáncer. Bueno, y hay otras personas que se permiten, digamos, la complejidad. Te dicen, no, bueno, mirá, yo tenía ciertas sensaciones y a través de mis encuentros con Leda, de venir acá, de ver el sufrimiento de los otros, de escucharla a Leda lo que dice, creo que tengo más fe. Esa fe me permite sentirme mejor. Bueno, las explicaciones son Sí, diversas. Es tantas que como. es lo inapelable del fenómeno, ¿no? Si alguien Claro. va y le hace bien y quiere seguir yendo, Ya está. ¿por qué alguien se va a meter ahí a decir que Es eso está mal? imposible porque eso no le hace mal a nadie. Yo les quería preguntar a las dos, un poco Sabri ya lo dejó en claro de que ella tiene una fe religiosa, no te lo escuché a vos, Toti, en particular, pero más allá de la fe que puedas o no tener, o más allá de la fe que profesa Sabri, ¿cómo las afectó a ustedes en su espiritualidad haber hecho todo el proceso del libro y de la experiencia de conocer el fenómeno de Leda y a Leda misma? ¿Cambió en algo? ¿Modificó alguna cuestión de su fe? ¿La hizo más potente? ¿La mantuvo igual? ¿No tenía fe y te la despertó? A mí yo digo siempre que el proceso desde el primer día que empezamos con Sabri, yo digo que es el proceso del trabajo con Sabri, el proceso del conocer a Leda y también a su comunidad y haber transitado todos los momentos que transitamos, los buenos, los malos, las cosas que nos salieron bien, las que nos salieron mal. A mí es una persona más fuerte, mucho más fuerte, más segura, más decidida a defender lo que quiero hacer. Me hizo más sensible a la mirada del otro, más buena conmigo. Es que siempre soy muy crítica conmigo y siempre valoro lo que hacen los demás y nunca valoro lo que hago yo. Y siempre estoy para los demás y nunca estoy para mí. Eso yo siento que lo estoy pudiendo ir modificando y no era una persona que siempre estaba desconfiando de todas estas cosas. Esa podría ser la palabra. ¿Y ahora? Y acá no puedo desconfiar de lo que pasa ahí adentro. De lo que le pasa a la gente, no puedo desconfiar. No puedo dejar de emocionarme con lo que le pasa a la gente y la verdad no puedo dejar de sentir que la relación de Leda con esa gente no es genuina. Que Leda no está entregando de verdad todo lo que tiene para con esa gente. Me parecería tremendo que eso no fuese así. No puedo sentir que no es así. Porque yo la veo a Leda y le veo a una persona
simple, cariñosa, sensible y que está convencida de lo que está haciendo. ¿Y a vos, Sabri, respecto a ya tu creencia religiosa y a tu fe? A mí primero me trajo muchísimos recuerdos de mi infancia. Todas las canciones que se escuchan ahí me hizo acordar mucho cuando yo era chica. En mi casa eran practicantes, íbamos a misa. Y sí, tuve un poquito de envidia de esa Sabrina porque les puedo asegurar que la vida con fe es mucho más fácil. Y cuando la veo a Leda tan convencida, no digo que le tengo envidia, por favor, no, pero digo, qué suerte, ¿no? Sí. Qué suerte descansar en esa fe. Yo la tengo, pero la tengo intermitente y ella dice, yo tengo un Dios enorme. Hay gente que tiene un Dios chiquito y yo tengo un Dios chiquito. Trato de que sea grande, pero en realidad cuando uno puede descansar en esa idea de un Dios protector, que es el Dios que ella dice, yo quiero llevarles a ustedes, le dice a la gente, mi Dios donde interviene transforma. Sí, y esa cosa de en vos confío. Y yo digo, Cuando qué algo te suerte. pasa, en vos confío. Entonces como que todo no dependa de uno. Eso está Qué bueno. envidia, ¿no? Que quien sea que te ayude. Con ella siguen hablando, digamos, la relación cómo quedó con ella o cómo sigue con ella. No, nosotros tenemos una relación, ella no por el libro, pero sí tenemos una relación de conversar, de charlar, de preguntarle. Ayer que había tormenta, che, Leda, cambiás el horario, esto, lo otro, le llevamos el libro para que lo lea, no sabemos si lo leyó o no lo leyó, qué opina. No saben todavía. No si le sabemos. gustó el libro. No tenemos ningún Datazo ese. ningún dato de eso. Leda, pronunciate. No se pronunció. Pero sí tenemos un trato con ella, no de amistad, no somos sus amigas. Pero sí, ayer le preguntamos por la tormenta, si iba a cambiar algo. Sí, es una relación muy particular, que no ella es una fuente o una entrevistada, porque hace 6 meses que están siguiendo camino, se forman relaciones particulares, tampoco es una amiga. Exacto. Y está el resultado del libro para que todos puedan acercarse, se llama Leda, la fe y la sanación, de Araceli Colombo, Sabrina Ferrarese, editado por Sudamericana, está en las librerías del país, Sí, está circulando. es económico también. Y además es tiene caro. para mí lo mejor del periodismo hecho con calidad, que es comprometerse con un tema y seguirlo. Sí. Y eso está en el libro. Y son 6 meses de trabajo y seguramente de vueltas en su cabeza y en sus corazones y en sus almas, que está reflejado en el libro. Así que felicitaciones por el trabajo, gracias por venir. No, gracias a ustedes un montón, porque para nosotros fue una gran experiencia y que ustedes nos reconozcan, nos inviten, es un montón. Y aparte, gracias, bueno, por este momento y también desde siempre, desde que empezamos con esta historia, ustedes están ayudándonos, también en la radio, en el canal, nos permitieron contarla, nos acercaron información, nos dieron tiempo. Por eso también el libro está dedicado a todos y todas los compañeros y compañeras de Televisión Litoral. Producción, Ricardo Robbins. Edición, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.